parte anatómica que dice pues mostrar algunos de los huesos del cráneo y también algunos de los huesos de la cara. Las técnicas que se toman aquí en cuanto a radiografías. Siendo esta parte, la cabeza y el cuello, más diagnosticada por medio de radiología, mientras que la ecografía aplica más a cuello. Hay técnicas en ojo, pero la verdad pues el cuello es donde aplica más ecografía y en forma limitada, mientras que la radiografía sí es muy usada en cabeza y cuello. Entonces vamos a hablar de eso también bastante al comienzo. Las técnicas pues que vamos a tener en cabeza, vamos a tenerlas pues a nivel de la cara. Podemos pues trabajar con un chasis que va a nivel de la cara, en la parte más rostral, como podemos ver aquí, poner el chasis acá. O también podemos poner el chasis en la parte más caudal a nivel del cráneo, o inclusive radiografías que el chasis va en la parte intermedia, o sea, va entre el cráneo y la cara. Normalmente las radiografías de la cabeza pues, se hacen en la región específica donde sospechemos que está la lesión. Obviamente no vamos a empezar a tomar radiografías de toda la cabeza o de todas partes. Y esto se hace por un examen clínico. Entonces, vamos a empezar en la región de la cara, la parte más rostral de la región de la cara. La primera radiografía que vamos a tomar es esta imagen. Esta vamos a ver por acá. Entonces vamos a colocar el chasis en esta posición, aquí en este punto, debajo de la mandíbula, y vamos a disparar en esta forma. Entonces tendríamos una radiografía dorso ventral de la región de la cara. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, algo que lo vamos a llamar la distancia de objeto de película. La distancia de objeto de película es un término que una vez tiene que grabar porque lo vamos a usar bastante en muchos casos. Distancia de objeto de película. Eso es un término que van a ver mucho también en radiografía. Distancia de objeto de película es la distancia desde el chasis o película al órgano que estamos evaluando. Entonces, un ejemplo, la distancia de objeto de película es menor en la mandíbula o en el hueso nasal. En la mandíbula. Esto es distancia de objeto de película. Esta de acá, ¿cuál es mayor? ¿Esta o esta? ¿La flecha grande o la flecha corta? La grande. Entonces la distancia de objeto de película es mayor acá, ¿cierto? Sí. La distancia desde el chasis o película al órgano. Entonces es mayor esta, o sea, la distancia de objeto de película es mayor en el hueso nasal y es menor en la mandíbula. ¿Eso qué quiere decir? Que entre mayor sea la distancia de objeto de película, las estructuras anatómicas óseas tienden a perder definición, inclusive a veces ni se ven, entre más alejadas. Entre menor sea la distancia objeto de película, las estructuras óseas anatómicas ganan mayor definición y se ven mucho mejor. ¿Sí me entienden? Si yo hago una radiografía de estas, ¿quién se ve mejor? ¿La mandíbula o el hueso nasal? En una radiografía, ¿no? Ahora miramos una radiografía. ¿Qué huesos vamos a ver mejor? ¿La mandíbula o el hueso nasal en una radiografía? El nasal. La mandíbula. La mandíbula. ¿Y qué pasa con el nasal? Se ve poco definido, No se ve pronto ni se ve. tan Porque la distancia del objeto de película es mayor, entre mayor sea la distancia del objeto de película, menor sea, mayor definición, menor a menor distancia. distancia del objeto de película. Entonces, eso es. ¿Me entendió? Y si colocar esta técnica no se usa, pues para usar un ejemplo a ver si se entendió. Si yo pongo el chasis aquí
y disparo así, en una forma ventrodorsal, que esa técnica no existe, no la hay, no es necesaria. ¿Qué estructura se ve mejor, el nasal o la mandíbula? El nasal, ¿Por qué? porque está más cerca. Que la distancia del objeto película es Menor. menor. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. Todo lo que esté pegado al chasis o más cerca al chasis se va a ver mucho mejor que lo que está más cerca. Y eso es algo que debe tener en cuenta también, porque a veces uno usa las auriculares. Eso le ayuda bastante a uno a definir a veces cuál, en algunas veces, porque no siempre se puede usar, pero algunas veces le ayuda a uno a identificar qué es derecho y qué es izquierdo. ¿Sí? Un ejemplo, el hueso incisivo, derecho e izquierdo. Vamos a sacar una radiografía en este punto donde colocamos el chasis acá de este lado, disparamos de este lado. ¿Sí? Podemos hacer una oblicuidad, un poquito de oblicuidad para que los incisivos se separen uno de otro. Vamos a ver este más abajo y este más arriba y este más abajo. Cuando los vemos los dos, ¿cuál de los incisivos se ve mejor definido? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. El derecho. Menor distancia. ¿Listo? O sea que, como yo sé que estos dos se van a ver muy similares porque son los mismos huesos, izquierdo y derecho, el más definido va a ser el que se encuentre más cerca al chasis, y en este caso yo sé que el que más se encuentra cerca al chasis es el derecho, y el menos definido pues yo ya sé que es el izquierdo, sin necesidad de haber hecho la técnica, ¿no? Solo con ver una radiografía. Bueno, entonces, ya teniendo esto en cuenta, claro, la distancia ortopelícula, vamos a radiografía. Ya les mostré cómo era la técnica, dorso de entrada de la arteria acá. Vamos a radiografía de esta parte más oscura de la cabeza, o sea, en la región de la cara. Y nos va a salir esto. Si yo les señalo el hueso nasal, ¿ven el hueso nasal en la radiografía de la derecha? ¿Lo ven por algún lado? ¿Por qué? Porque está lejos del chasis. Ya se lo dije, ¿por qué? Porque está lejos del chasis, ¿no? Porque el chasis está abajo. La distancia ortopelícula Es mayor. Díganlo bien, distancia. Bueno, entonces, fíjense que en esta imagen, ¿qué es lo que ven muy bien? Ven todos los huesos, algunos huesos de la cara se ven uno sobre otro, pero lo que sí se ve bien es la mandíbula, ¿sí la ven? Miren la mandíbula como se ve de bien. Entonces, cuando vemos la mandíbula estamos viendo algo así. No puedo darle la vuelta a esta imagen, no tengo la forma, y ahí está para colocarla. Puede ser lo mismo, pero Sí. solo darle la vuelta. Entonces, arranquemos con los huesos de la cara con la mandíbula. Ese está acá. Tendríamos entonces el chasis por debajo de la misma, más o menos lo tendríamos a este nivel, y hasta aquí más o menos estaría ese chasis, por debajo de la mandíbula. Si vemos la mandíbula del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, antes, pues podemos ver que la mandíbula se divide en qué? En un cuerpo de la mandíbula, que es toda esta parte que se une a la mandíbula, este es el cuerpo de la mandíbula, este de acá, y también tenemos la parte horizontal del cuerpo de la mandíbula, que es esta de acá, parte horizontal del cuerpo de la mandíbula, que es esta rama y esta rama acá. En otro libro dice rama horizontal de la mandíbula o parte horizontal del cuerpo de la mandíbula. También encontramos de la mandíbula, el hueso como tal, el ángulo posterior de la mandíbula, y aquí encontraremos parte del ángulo anterior, superior de la mandíbula, ángulo posterior, ángulo superior de la mandíbula. Vemos los cóndilos mandibulares, que son estos de acá, que están marcados con un número 1, aquí en este modelo, y la fosa pterigoidea media, que es toda esta región de acá, toda esta región de aquí, que
¿Listo? Eso es cuanto a la parte ósea de la mandíbula. ¿Qué se deriva de la mandíbula como accidentes? Entonces tenemos los molares y premolares. Para ello, pues recordaremos la fórmula de los dientes del caballo, pero también pues, les voy a dar una comparación con bovino y canino, que es lo que me acuerdo de canino. Entonces, fíjense que los dientes, si empezamos con esta parte lateral de la parte horizontal del cuerpo, la mandíbula, o la rama horizontal del cuerpo, la mandíbula, y aquí se ve la parte lateral de la rama horizontal del cuerpo, la mandíbula, que sería esa ahí. ¿Listo? Ahí me sale un poquito, pero un poco. Luego, los dientes mandibulares tenemos unos incisivos, premolares y molares. Donde aquí tendríamos que premolar ¿qué? 1, 2. Recuerden que cuando digan premolar mandibular o maxilar, mandibular inferior o maxilar superior, premolar 2. Entonces aquí tendríamos que premolar 3, premolar 4. Y esta es la fórmula del equino. Entonces siguen molar 1, molar 2 y molar 3. ¿Listo? Igual para el otro lado. Y si estamos hablando de los incisivos mandibulares, pues estaríamos hablando entonces de qué? Este diente que es la pinza, el medio, el extremo y este que es el canino, que es una yegüita donde los caninos no se desarrollan, es normal. Pueden estar, pero no se desarrollan como en el macho, pues es un canino. ¿Sí? Esa es la fórmula de los dientes. Pero fíjense que esa fórmula dental, ahora sí algo de anatomía comparada, cambia un poco entre especies. Miren que el equino recuerden que tiene a veces un diente vestigial aquí, que equivale al premolar 1, también conocido diente de lobo. ¿Listo? Por eso siempre la fórmula dentaria de los dientes maxilares y de los dientes mandibulares del equino es 4, 3, 4, 3, 4, 3. 4, 3 arriba, 4, 3 abajo. 4 premolares, 3 molares arriba y 4 abajo, mandibulares, 4, 3. 4 premolares y 3 molares. ¿Listo? ¿Cómo era el premolar? No puedo recordar. El diente de lobo. Premolar 1 o diente de lobo. Es el mismo diente vestigial que a veces se encuentra o no. Tiende a encontrarse más en la parte superior y en la parte inferior es más raro encontrarse. ¿Sí? A veces son gingivales, o sea, se encuentran debajo de la gingiva, porque a veces no alcanzan a asomarse, pero sí están. La fórmula de los molares y premolares es 3, 3, 3, 3. O sea, 3 premolares abajo, arriba, 3 premolares abajo. Igual. Y en canino, viéndolo de arriba hacia abajo, es 4, 3, 4, 2. O sea, 4 premolares, 3 molares, y abajo es 4 premolares, 2 molares. Listo. Recordemos que esta fórmula incisiva cambia con la parte inferior, cambia en el bovino. Entonces, incisivos superiores. Entonces, sencillamente tiene aquí el primero, que pertenece a la pinza. Este que pertenece a las pinzas, los medios, primer extremo y segundo extremo. Aquí sale el primer incisivo superior, segundo. Aquí le dan nombre. Normalmente aprendan así. Pinza, medio, primer extremo y segundo extremo. Aquí le dicen canino inferior, pero eso no es el canino. El canino solo lo tienen el equino, sobre todo los machos y los bovinos. El bovino no tiene canino. Porque en realidad lo que llama es extremo primero y segundo extremo. Estos no son caninos. Bueno, eso en cuanto a los dientes. Vamos a ver ahora los accidentes que podemos observar en esta radiografía. ¿Qué más podemos observar en esta radiografía? Entonces ya la mandíbula termina
terminamos con ella y vamos con otro huesito que podemos ver acá. Cuando nos vamos hacia atrás, pues por esta vista es difícil de observar. Pero fíjense aquí, el maxilar. El maxilar, que es este de acá, que inclusive alcanza a formar parte del arco cigomático, de la cresta facial, perdón. Esta sería la cresta facial, y que el maxilar también hace parte del hueso que forma la cresta facial, al igual que más caudal que el cigomático. Y el maxilar en su interior tiene una serie de senos. Estamos hablando ya de unos huesos que son unos huesos que clasifican huesos neumáticos también. Y tenemos el maxilar del otro lado, y si quitamos esta parte ósea, vemos que están huecos por dentro y que tienen aire. Entonces observamos los senos maxilares que estarían aquí en este punto. ¿Listo? Estos son los senos maxilares. Si observamos los senos maxilares aquí, que son dos, tenemos el seno maxilar posterior y el seno maxilar anterior, que es este de aquí. Y la separación entre los dos senos se llama el tabique o septo maxilar, ¿listo? Que estaría ahí en ese punto. Como aquí no podemos ver por dentro del seno maxilar, entonces vamos a ver otra imagen por lateral donde podemos observarlo mucho mejor. Si lo colocamos así y nos vamos más cranealmente, observamos esta parte del maxilar rota, hueca por dentro. Seno maxilar anterior, el seno maxilar es uno solo que se divide en una porción anterior y una porción posterior. Y al fondo del seno maxilar tenemos este que es el canal infraorbitario. Lo vamos a ver en la vista lateral, pero no en la vista dorsal. Aquí la mandíbula me tapa los canales infraorbitarios. Eso quiere decir que esto solo lo veo en otra vista. Miren la comunicación pues, que hay del seno maxilar con el cabello nasal. Entonces esto también lo podemos ver acá. ¿Listo? También de aquí de esta imagen que vamos a ver pues, en cuanto a estructuras óseas. Vamos a ver esta cabeza de frente. Una radiografía se pueden observar, ¿sí? Porque son tan irrigados, pasa tanta sangre por entre ellos, que lo que vamos a ver en una radiografía es prácticamente el líquido de la sangre, más no la parte ósea, porque son unas láminas muy delgadas. Cuando ustedes estudiaron anatomía, se dieron cuenta que esos huesitos se estripaban, ¿cierto? Se rompían. Entonces, la verdad, pues una radiografía no se ve mucho. Que se puede inclusive parecer más a esto. Acá. Estamos viendo la calavera por ventral. Fíjense que esto que es el hueso maxilar, pero específicamente esto que son las apófisis palatinas del maxilar, son las láminas que hay acá, por que llaman apófisis. Y esta que es la parte horizontal del palatino, ¿la ven por aquí? No se ve. Porque son muy delgados los huesos, son planos y delgados y no alcanzan a verse en la radiografía. Entonces, en la cabeza tenemos un gran problema, tenemos mucha sobreposición de estructuras o superposición de estructuras. O sea, que una estructura queda detrás de otra y la otra queda por acá. Pero algunas veces, como pueden ver, aquí podemos ver una estructura, pero aquí ya no sale esta. Pero a veces sale algo de esto. Y eso depende de la densidad. ¿Sí? Entre más delgada, menos se ve también. El rayo X los atraviesa. Entonces, aquí vamos a hacer una comparación. ¿Sí? Miren acá, el gómez, y estamos señalando específicamente la lámina del gómez. ¿Listo? La lámina del gómez. Y el maxilar no se alcanza a ver a nivel de sus apófisis palatinas, o sea que vamos a ver la lámina del gómez que va de lado a lado, ya va a estar mostrada. Cuando les señalo la lámina del gómez a ustedes aquí, va desde aquí, a este punto, miren que termina acá. Ahí se ve la división, pero que es la lámina del gómez. ¿Listo? ¿Qué sería esto? Entonces, con número 1, lámina del gómez. Vamos ahora a otra estructura. Miren que aquí a los lados de la lámina del gómez hay una estructura como con una radiopacidad no tan marcada, al igual que acá, ¿sí la ven? Es porque son órganos muy irrigados. Por ejemplo, ahí hay esto que está marcándose poco radiopaco, miren, poco radiopaco, que va hasta acá, que va a los lados de la lámina del gómez, es poco radiopaco.
Esto es lo que conocemos como el tabique nasal, como el número 2. Y no es que el tabique nasal se vea, porque es un cartílago, y sabemos que los cartílagos no se ven en radiografías. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La sangre que va ahí, la radiopacidad que produce la sangre. ¿Se acuerdan la radiopacidad de los líquidos que grado es 1, 2, 3 o 4? ¿Grado qué? Grado 2. Ustedes vieron aquí radiopacidades, tienen que la sangre. ¿Qué es? Esto de acá. Aquí solo se alcanza hasta acá y esto de aquí. Y esto lo vamos a marcar con el número 3. Son las láminas óseas que quedan dentro de la cavidad nasal muy delgadas, muy irrigadas, por eso se ve esa radiopacidad que tiene que ver con la sangre, con el líquido. ¿Cómo se llama? Lo vimos ahora. Las cornutas. Yo quité el hueso nasal y por debajo, en la cavidad nasal que quedan las conchas o cornetes nasales rosadas. Entonces, con el número 3, concha o cornete nasal. ¿Listo? ¿Sí o no? Pero también vemos que en el centro hay que, ¿cómo le llamas esto que se abre oscurito? Radiopaz o radiolúcido. Radiolúcido, un grado radio, sería grado 1, ¿cierto? Para que usted una estructura radiolúcida le dé un grado de radiopacidad grado 1, ¿qué tiene que hacer? Si yo pongo aquí mi mano y saco una radiografía, ¿cómo se ve? Ese sí, radiolúcido, ¿cierto? Pero si yo pongo esto aquí, ahora se ve radiopaco. Entonces miren que lo que tiene gas en su interior, que debe ser radiolúcido, puede tener un grado de radiopacidad grado 1. ¿Por qué? Porque a veces tiene un hueso por detrás. ¿Sí me entienden? Por eso esto que debería ser radiolúcido, posiblemente el hueso frontal o la sobreposición que tiene el hueso nasal o el parte superior, evita que se vea totalmente negro. ¿Sí? Y si yo empiezo a este agujero a meter una mano y ustedes empiezan a ponerle mano detrás, esa radiolucidez que veíamos al comienzo ahora se ve radiopaca, pero ya una radiopacidad pues grado 3, grado 3. ¿Sí me entienden qué pasa con la radiolucidez? La radiolucidez puede cambiar dependiendo de lo que haya detrás. ¿Sí? En este caso, pues, trata de ser radiolúcido esta estructura, pero no lo es totalmente porque detrás hay un hueso que puede ser mucho más alto. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar con el número 4, el meato nasal común. El meato nasal común es un espacio hueco lleno de aire que hay entre las conchas o cornetes nasales y el tabique nasal. ¿Sí o no? Miren todo lo que hay. Una sinusitis. Esto se puede diagnosticar una sinusitis por radiografía, ¿cierto? ¿Qué pasa en una sinusitis cuando vemos eso? ¿Qué pasa con los meatos nasales comunes? Usted tiene un caballo que cuando respira silba, Porque está muy sobre todo la respiración, grande. le ponen la mano acá y solo se le siente salir por mucha del aire, por el otro casi no. Y cada vez que respira, silba, por el otro ya tapado. Sacamos una radiografía que Los cornetes se inflamaron. pues que se le desapareció el meato nasal común de ese lado. ¿Por qué se desapareció? Porque se cerró, está inflamado. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, aunque una rinitis no vale la pena pues, hacer una radiografía, eso por examen clínico sabe. Pero si hacen una radiografía, eso es lo que verían, que el meato nasal común desaparece. ¿Por qué? Porque se estrecha, porque está inflamado. Vamos a ver ahora aquí esta parte, que ya lo vemos aquí. Ahora vamos con la mandíbula, que es la estructura pues, que tiene menor distancia objeto de película y que se ve mucho mejor. Entonces cuando marcamos la mandíbula, vamos a marcar con color rojo la mandíbula, verde la mandíbula, y vamos a ver que esta parte de la mandíbula, toda esta, ¿cómo se llamaba? Miren esa línea tan precisa, aquí se me salió todo eso. Un verbo para ayudar a tu mouse. Y esta viene siendo esta misma acá,
Está viendo acá. Ese es el... Y a eso le vamos a llamar qué parte de la mandíbula es. A la parte resultal del cuerpo de la mandíbula. O sencillamente también le dicen parte resultal de la rama de la mandíbula. O del cuerpo de la mandíbula. Lo voy a llamar de las dos formas y es con el número 5. 5. Miren que les estoy dejando de una vez marcado todo. ¿Para qué? Para que estudien, para que de ahí salgan las preguntas. Sin embargo, pues, les puedo mandar también el otro programa. Cuando vemos la mandíbula, observamos algunas cositas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá. En la mandíbula podemos ver, ya esto lo vimos. Y fíjense que la mandíbula, los dientes mandibulares siempre, vamos a ver el borde o extremo de los dientes mandibulares hacia medial. ¿Sí? Vamos a ver siempre el borde de los dientes mandibulares hacia medial en una radiografía dorso-ventral. ¿Sí? Mientras que los dientes maxilares, o sea, los dientes superiores, el borde de los dientes maxilares superiores se va a identificar en el borde lateral. ¿Sí me entienden, no? En una vista dorsoventral, usted diagnostica los dientes de la mandíbula, los que se asoman hacia medial, estos que están aquí hacia medial. Y usted diagnostica los dientes de arriba porque son lateral. los que se asoman hacia lateral. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque así es la función del caballo. Los dientes de arriba o maxilares siempre son más amplios y los dientes mandibulares son más estrechos, por eso que los de arriba se ven hacia lateral y los de abajo se ven hacia medial. Es la forma como los identifican. O sea que si estamos en el maxilar, miren qué hueso es este. Ya lo había marcado, ¿cómo se llama? El maxilar, ¿cierto? El cuerpo del maxilar. Y dentro del cuerpo del maxilar encontramos un tabique o septo maxilar, donde encontramos en la parte de atrás que el seno maxilar posterior y adelante el seno maxilar Anterior. Entonces vamos a buscarlos. Con el número 6. 6, seno maxilar posterior. Con el número 7, seno maxilar Anterior. Con el número 8, tabique o septo maxilar. Vamos aquí con el número 9, el cuerpo del maxilar o hueso maxilar, sencillamente. ¿Sí? Y con el número 10, sí lo saben ustedes. ¿Qué dientes son estos? Los Dientes laterales. maxilares o superiores. ¿Sí? O sea que aquí con el número 11, ¿cuáles serán estos? Si la silueta de arriba son los dientes maxilares, los de abajo son mandibulares. ¿Sí? Los de medial. Los mediales son los mandibulares y los laterales son los maxilares. Y tenemos ya el cuerpo de la mandíbula, que es toda esta parte donde se ve la mandíbula. Y aquí tenemos esta estructura radiolúcida, como triangular, acá al lado. Estos son los alveolos para los incisivos. Inclusive se alcanza a ver una raíz de uno de los incisivos ahí. Entonces tenemos cuerpo de la mandíbula con el número 12. Y aquí tenemos un alveolo con el número 13, incisivo inferior. Este acá. Es el mismo alveolo. ¿Qué más me falta? A ver, ¿quién me dice este hueso que se asoma allá? ¿Cuál es? Miren la definición tan pobre que tiene, pero se alcanza a ver. Poco definido, una radiopacidad grado 1, casi que radiolúcido,
¿Por qué? Y le ponemos el número 14. ¿No? De esta manera ¿qué será eso que sería el foco de la luz? Este giro blanco. ¿Cómo marcamos este giro blanco? Dígame nomás, pero no lo voy a marcar porque este giro blanco. Pero miren, ¿qué es? Señores, No se marquemos este. Esto es un anillo que hay de los carriles. Los carriles. Seguido blanco. Poco definido por qué, pues casi no. Esta radiografía, a ustedes, ¿cómo se ve? Pueden empezar por la vista, por la región, como que cuando uno dice vista, habla de planos de la región tal, o pueden, al contrario, región tal, vista tal, pueden describirla con quién. Lateral, pero la región. La región de la cara, lateral derecha, la lateral derecha a 0 grados. Exactamente. Para arriba, lateral derecha, a 0 grados, está totalmente horizontal de la región de la cara. Así es que se describe una radiografía. Y hacemos esta imagen. O sea que nosotros lo que vamos a ver es esto, así. Bueno. Vamos a buscar la imagen. Este programita trae la forma de estudiar. Cuando le pongo test, la evaluación, pues salen algunas cosas, ¿no? A ver si lo podemos explicar. Es que cuando le quito esto se me... No, aquí primero la parte de arriba. Es lo que más nos interesa. Aquí es donde está prácticamente todo. Abajo está la mandíbula y los dientes inferiores mandibulares, y eso es todo lo que sería ahí. Tengo también otra cabeza. Yo lo tengo. Está limpiaste. Tenemos también Es que esta te dije que grabaras. es que, ¿sabes qué me di cuenta? Laura mueve el celular y no se escucha nada. O sea, que está hablando y Laura se escucha. Estamos viendo una cabeza más. Te llevo el número de la No, en radiografía. Cógelo porque te estoy dando. El hueso nasal es este de acá. Este es el hueso nasal. Esta parte más rostral que la apófisis rostral del hueso nasal. Entonces aquí vemos que esta parte más rostral del hueso nasal lo conocemos como la apófisis rostral del hueso nasal, y el hueso nasal que va hasta acá, hasta este punto, formando el techo de la cavidad nasal, porque después ya vemos que viene el hueso frontal, que es todo este. Y todo esto inclusive formando parte de la cavidad encefálica acá. También observamos ya algunas estructuras óseas de los huesos del cráneo, o sea, empezamos a ver algunas estructuras óseas del cráneo, como esto, que es el seno frontal, que es este espacio que hay aquí, el seno frontal. ¿Listo? También podemos observar que de la cara, vamos a ver esto, que es el hueso incisivo, pero específicamente son las apófisis nasales del incisivo y la escotadura nasoincisiva, que es esta estructura que une el nasal con el incisivo. Escotadura nasoincisiva. El cuerpo del incisivo, que es este, que creo que no lo vamos a ver porque la imagen no sale tan adelante. Este es el cuerpo del incisivo, así como hay un cuerpo de la mandíbula, aquí hay un cuerpo del incisivo. ¿Sí?
Y vamos a ver estas estructuras que se encuentran dentro de la cavidad nasal. ¿Sí? Estas estructuras las habíamos visto en estas otras imágenes, ya las habíamos visto. Estas dos, que son las conchas o cornete nasales, que son el bóveda en la parte posterior, y la concha o cornete etmoidal que se encuentra detrás, allá. Recuerden esa situación donde se encuentran esas estructuras óseas, porque ahora la vamos a ver en la que no se ve. Entonces aquí podemos observar la concha o cornete etmoidal, que es toda esta, y acá podemos, también llamado endoteliado 2, concha o cornete etmoidal, y esta que es la concha o cornete nasal dorsal, concha o cornete nasal ventral. Esta de acá. Las habíamos visto, tanto esta la vimos dorsalmente, la marcamos en el anterior. Lo molar y premolar es la misma fórmula, no vamos a entrar en detalle, es la misma estructura de la mandíbula, junto con los alveolos. Ya sabemos en la vista dorsal donde se puede ver. Sin embargo, pues, ahora vamos a ver que el extremo apical o radicular de sus dientes superiores se puede observar en la radiografía. Y por último, creo que eso es todo lo que se venía aquí. Así. Esto, y por último, encontramos este espacio hueco, que es el tercer seno paranasal, llamado el seno esfenopalatino. Se encuentra entre el hueso etmoides y el palatino, por eso se llama seno esfenopalatino. Entonces, ¿cuántos senos paranasales tenemos? 1, 2 y el otro que quedaba por ahí atrás, que es el tercero, que es el maxilar frontal y seno esfenopalatino. ¿Listo? Que sería este de acá. Ahora, observamos entonces con el número 1, y una vez podemos ir marcando algunos son muy evidentes. Con el número 1, bueno, 2, hueso nasal, ¿cierto? Con el número 3, con el número 1, escotadura nasoincisiva. Miren que hacia abajo encontramos todos los huesos superiores, los dientes superiores de estos, todos los de acá. ¿Cómo se llaman esos huesitos? Esos dientes, perdón. Premolares y molares, ¿no? Y aquí tenemos que el extremo, vamos a marcar una vez con el número 3. Y todo eso que marqué con el número 3, el extremo apical o radicular de los dientes superiores. Extremo apical o radicular de los dientes superiores, o sea, la raíz de los dientes. ¿Sí? Aquí en este punto tenemos esta que es la concha o cornete nasal dorsal, toda esta parte que estamos viendo acá, y hacia abajo tenemos la concha o cornete nasal ventral. Observamos, si yo lo aumento, miren que se observa como hilitos, ¿sí? Como hilitos. Esos son los capilares y los vasos sanguíneos pequeñitos que le dan esa radiopacidad gradual. Entonces ahí tenemos la concha o cornete nasal dorsal con el número 4 y la concha o cornete nasal ventral con el número 5, que se alcanzan a ver. Recuerden que esas conchas o cornetes no siempre se ven, eso depende de la configuración que le demos al equipo. En esta imagen por lo menos se ve, pero a veces le damos una configuración al equipo que no permite verlas. ¿Listo? Vamos más hacia el caudal, de aquí ya no podemos ver nada más. Aquí se ve la silueta de los dientes inferiores, pero ya no nos importa. Y encontramos toda esta zona radiolúcida, sobreposicionada de estructuras, ¿sí? Que lo conocemos como esta parte de aquí, toda esta parte de acá. Que se ve radio, esta parte de aquí. Pertenece a el número. Se me borró el número, ¿no? ¿Cuál se borró? ¿6? ¿Cuál era? 4. Y acá vamos a colocar esta estructura que acaba de colocar, el seno, que pertenece al seno maxilar posterior. Todo eso es el seno maxilar posterior. ¿Listo? Dentro del seno maxilar posterior alcanzamos a ver estas
Miren, ahí lo estoy marcando. Como esta estructura de alargaditas, poco radiopacas, que van acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Cuando vimos el seno maxilar, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? Le damos el número 7 a ambas. Estas son las líneas. Canales infraorbitales. Los vimos aquí también, en este punto. Recuerden, cuando vimos la cabeza por vista lateral, avanzamos aquí. Miren el canal infraorbital, ¿sí? Pero son dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, como es una radiografía y tiene algo de ubicuidad, pues a veces por más lateralidad que le demos a una radiografía en cabeza es difícil porque hay muchas cosas. Toda esta estructura me parece precisamente una concha de mar, se llama la concha o cornete etmoidal. ¿Listo? Y habíamos visto que debajo de la concha cornete etmoidal había una zona llena de aire, porque es el tercer seno paranasal que se llama esfenopalatino. ¿Se acuerdan? Seno esfenopalatino. Entonces lo vamos a marcar, miren aquí esta burbujita de aire, es el mismo seno esfenopalatino. Entonces aquí tenemos el número, ¿qué número sigue? 8. El número 8, concha cornete etmoidal, con el número 9, seno esfenopalatino. De ahí. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Recordando la anatomía. ¿Siempre el número 2 cuál era? El número 2. ¿Dónde es que está? Ah, ya, el hueso nasal. El hueso nasal es el número 2. Este de acá. Tenemos entonces con el número 10. Sí, ¿No? 10. Número 10, ¿cierto? Sí. Número 10, hueso frontal. Y dentro del hueso frontal tenemos otro seno paranasal que ya ustedes lo conocen, aquí está marcado, miren, radiolúcido porque hay aire superior, que es el seno con el número 11, es el seno que es el hueso frontal, pues es el seno frontal. ¿Sí? Así de sencillo, seno frontal, hueso frontal. Vamos a pasar un momentito esta herramienta para acá porque miren que aquí vemos otras cosas. De estas estructuras o estos huesos que marqué aquí, ¿cuáles son del cráneo y cuáles son de la cara? O más fácil, ¿cuáles son del cráneo? Porque son pocos. De lo que marqué ahí, ¿cuáles son parte del cráneo? O sea, que forman el cabello encefálico. Uno la va a ver, forma esta cabello. Entonces hablamos del 10, el 11 y el 8. Y también vamos a estar hablando del 9. Como estructuras que hacen parte del cráneo, pero estos son todas de la cara. El cráneo es el 10. Vamos ahora acá. Si vemos aquí en la parte posterior, a ver, esta parte, a ver, ¿esto qué será? Esta es una y aquí se ve la otra. ¿Qué es? Miren que si yo la sigo, fíjense bien en la silueta, se ve muy débil, pero yo la reconozco. Ahí está. ¿Qué será? Esto es la mandíbula. Y como hay oblicuidad, entonces ahí alcanzamos a ver qué es la mandíbula. Número 12. Este es el mismo número 12, son números 2 y 4. Ángulo superior de la mandíbula. Y aquí, en la parte superior, ya saben que con el número 13 tenemos que. De la mandíbula, ¿qué parte es el? Pero la apófisis coronoides de la mandíbula. Apófisis coronoides de la mandíbula. Listo. De esta imagen no es más. Tenemos una región de la cara formada de la raíz.
caballito que tiene abultado, inclusive la porción lateral del maxilar también la tiene abultada. Inclusive es un animalito que puede presentar secreción nasal unilateral del inferior izquierdo, burlenta, más dolorosa. Un animalito que al comer bota comida sin masticar bien, o sea, mal articulado. ¿Cómo confirma usted por radiología? ¿Qué técnica pide usted para evaluar ese diagnóstico? La radiografía se usa mucho para poder contestar, es la mano derecha del odontólogo. Igual que como cuando nosotros vamos al odontólogo, ellos tienen su equipo de rayos X. Así es el odontólogo veterinario, tiene que tener su equipo de rayos X para ahí les marqué el diente. ¿El molar? Ya quedan ustedes pedirlo adecuadamente una radiografía para que se Podríamos pedirlo como la ahorita solo revelado. Entonces tiene opciones, sí. Y vamos y le voy diciendo si así está bien, no está bien porque podemos hacer esto. Vista lateral, región. No sería región mandibular. Debería tomar del lado derecho de la mano, del lado derecho y izquierdo, con la distancia del objeto a la película, para que sea más autónomo. Sí, entonces, ¿cómo la pide? Bueno, ya me explicó por qué la va a pedir así. Ahora, ¿cómo es que se solicita? Debería solicitar una radiografía en la región de la cara, lateral derecha, Lateral derecha. a grado 0 o grado único del nervio. Oblicuo. Muy bien, muy bien. Ya tiene la idea cómo es que se trabaja. Exactamente, porque miren que él la está describiendo así, él la está solicitando de esta forma y está muy bien. El chasis vacación, el rayo X entra así. Esto es una radiografía de la región de la cara, lateral derecha, donde pone el chasis del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la distancia, Es más corta. ¿cómo se llama esa distancia? De la película. Es Más corta, sí. O sea, me va a dejar ver mejor ese diente. Ese es el error que inclusive me ha pasado algunas veces por el afán de sacar radiografías. Se le olvida a uno esa distancia objeto de película y la tridimensionalidad, y a veces resulto yo apuntando el rayo X del lado del diente. No, se debe hacer del otro lado, porque el chasis debe quedar pegado al diente afectado, lo más pegado. ¿Sí? Pero miren lo que pasa aquí, y usted habló de oblicua, ¿por qué? Muy bien que lo tomamos. Porque miren que si yo marco el diente de este mismo lado, es el mismo diente del otro lado contralateral. Yo coloco el chasis otra vez aquí, en esta posición, y disparo acá, en esta posición. Esta es a 0 grados, me equivoco más ahí a 0 grados. ¿Qué pasa? Después el otro se sobrepone. Y sobreposición de los dos dientes, ¿cierto? Entonces no se va a ver de pronto la lesión, pero no pertenece al izquierdo o al derecho. ¿Qué es una lesión? Una radiolucidez que se ve como una caries, una muela hueca, se ve radiolúcida. Pero con esta imagen las dos se ven con el mismo problema. Entonces, ¿cómo hacemos para evitarnos ese problema? Oblicuo. Oblicuo. ¿Qué oblicuidad? Ahora sí, ¿cuál pide? Miramos que la lateral derecha 0 grados se ve la lesión, pero no nos permite diferenciar de qué diente es, el derecho o el izquierdo. Entonces, continuamos con una oblicua. Muy bien, eso es lo que normalmente uno hace. Si la convencional a 0 grados no me deja observar bien, no me separa el diente izquierdo del diente. La amarilla. ¿La amarilla? La amarilla, exactamente. No he perdido el tiempo. Muy bien. Miren que cuando hacemos la técnica oblicua de esta, miren que si seguimos apuntando, el diente izquierdo va a quedar solito. Y le va a quedar solito en la radiografía. ¿Y qué pasa con el derecho? No se va a ver.
De pronto se ve, pero se ve más arriba. Se pueden diferenciar. Muy bien. Esa técnica, ¿cómo la llamamos? Ya no hablamos de lateral. Totalmente. Sí. Lateral ya no es porque sería 0 grados, ¿no? Es como aquí. Recuerden, ¿cómo es? Una radiografía de la raíz de la cara. Una radiografía de la raíz de la cara lateral ventrodorsal. Oblicua. Una radiografía de la raíz de la cara lateral, ventrodorsal, oblicua. ¿Y cuántos grados hay ahí más o menos? 40 más o menos. ¿Sí? Y obtenemos la radiografía. ¿Listo? ¿Sí? Del diente específico. Bueno, esto es algo de clínica aplicado de esto. Pero bueno. Lateral a 0 grados. Pues que Caso similar al anterior. Hay inflamación de la región maxilar izquierda, secreción del oyar izquierdo de tipo purulento, inclusive hay olor malo, ese ollar, bueno, eso no importa, hay un olor fétido por los ollares a la expiración, que es la forma como uno pues, puede observar la litosis en el animal por el olor del ollar. Y aparte de eso, el animal pues, bota el alimento macho al piso. Ya no necesito saber más, uno sospecha qué está pasando. O es temporomandibular, o es una muela que le está abriendo muelas. O es un objeto extraño que se clavó en la boca y está doliendo de verdad. Pero si hay inflamación, lo pueden ver. A ver, le toman la radiografía que acabamos de nombrar y se obtiene algo así. ¿Qué ven de raro esta cara? Algo de pues, imágenes, pero también algo de clínica que dice ahí, pues ahí dice anatomía aplicada a la clínica de la cabeza y cuello. Clínica muy básica, ¿no? Ya les mostré lo normal, ahora identifiquen aquí lo que no es normal. Ahora estamos viendo todo lo que es normal y algunos casitos porque dicen y en imagenología en octavo semestre van a ver todo lo que es patológico. O sea, eso está normal. Amor, es que no veo si estoy grabando. ¿Sí se puede? Sí. Es que no veo. Ya. Pues claro, ahora Es un problema de dientes, ¿cierto? ¿Qué dientes? van a ver las degeneradas. Ahora, y con esto nos tocaba intentar diagnosticar y ahora, como ven, pues, la imagen está bien expuesta. Es que yo no sé qué hacer. A ver, ¿qué imagen será esta? ¿Qué vemos? ¿Qué imagen será esta? O sea, ¿cómo es esa imagen que pidieron? Y salió esto. Su respuesta, pero no pude sacarla de mejor. Créame que con esta salieron por ahí 20 más y en todas las 20 está la mejorcita que se. Pero se ven los problemas. Pues son como en los molares. Este es otro caballo. Otro caballo que también se linchaba la parte izquierda de la cara. Pero toda la cara se linchaba. Era una inflamación recurrente, o sea,
había épocas, sobre todo cuando en verano, cuando el pasto estaba muy cortito, no sé qué, no sabíamos pues, qué relación, pero en esas épocas se inflamaba mucho esa parte. Ese caballo le habían hecho odontología básica, le habían hecho antibióticos, le habían hecho todo y no mejoraba. Empecé por lo contrario, la una radiografía y después le abrí la boca y le metí la mano a ver qué. Pero si les digo, pues les doy una respuesta. Pues es ahí, ¿no? Donde se ve como radio opaco, que se ve como más Hay radio una radiopacidad, exactamente, escriba, una radiopacidad, ¿en dónde? en los molares de la Recuerde que del los maxilar. mandibulares son los mediales y los maxilares, o los de arriba, son los laterales. Recuerde que Mandibulares. esta fila de dientes es la mandibular y esta fila de dientes es la maxilar. Dientes de arriba, dientes de Mandibular. abajo. Entonces sería mandibular, ¿no? Mandibular, ¿en qué diente? Como el segundo, el tercer segundo. ¿Segundo qué? Molar. Molar. Entonces tenemos segundo, tercero, aquí está el segundo premolar, ¿no? Tercer premolar, cuarto premolar, Entonces sería el primero. molar, primer molar. Sabemos que está en el primer molar. Miren, entonces estas son las sospechosas, ¿cierto? Ujú. ¿Qué ven de sospechoso ahí a nivel de la periferia del primer molar inferior o mandibular? Muy bien, izquierdo. Inflamación en radiografía es difícil de ver. Pues se ve como la radio y lucidez, sí, alrededor. Exacto. Y en el centro ya se ve pues más radio opaco. Lo que ya, esta es la enfermedad, la otra que les expliqué, esta es una enfermedad. Hay enfermedad periodontal, porque la radiolucidez del alveolo es mucho mayor, ¿sí ven? Estos son alveolos normales, ¿sí ven los chiquitos que son? El espacio que hay. Esto es un alveolo agrandado, donde el hueso se ha destruido. Esto es una enfermedad periodontal, donde el periodonto se destruye junto con el alveolo, por eso se ve más radiolúcido. Pero aparte, vean, ¿qué será eso? Ya he pasado a otro nivel. Ya. Es una consecuencia de una fractura. El diente aquí está fracturado. ¿Listo? Muy bien. Ah, ok, sí. Entonces, la idea es, por ahora, que ubiquen el sitio anatómico donde está el problema. También queremos ver que se ve el látero medial a 0 grados. Ellos se orientan a 0 grados, pero sí se alcanza a ver. Ese es el mismo caballo, solo que en esta Es el mismo caballo con vista diferente. Radiografía látero medial, casi que a 0 grados, no alcanza a darle total, pero sí, bien. Lo más látero medial que se da. Y hay que pasar. En el segundo molar parece que hay una fractura. El segundo molar superior o inferior. ¿Inferior? Bueno, vamos a mirar. Este. Pero sería el derecho o el izquierdo. Derecho. Sería el izquierdo por la. ¿No es el derecho? Ah, sí, 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 sí. Izquierdo. Izquierdo. Ahí está el chasis. ¿Sí? Sí. Entonces usted me está hablando de este segundo molar inferior izquierdo, sería acá, ¿cierto? Porque los otros bajaron. Este es el izquierdo que está más definido al lado del chasis y los otros bajaron acá. Sí. Sigue miren la mandíbula, se ve que hizo Sí. este. ¿Listo? Y que ven entonces aquí, ¿qué hay aquí? Si usted ve como una cosa rara. Una fractura. ¿Sí de esa forma? O arriba, inclusive. Sí. Se llama diente escarnado. Ve lo que está viendo el diente escarnado. Está viendo el problema desde la vista macro. Ahora reduzcan más el problema. O sea, enfoquen más. Están viendo así el problema, ya encontraron diente escalonado, pero queremos observar
más detallada. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el diente de abajo? O sea, sería el primer premolar inferior izquierdo. ¿Qué pasa con el diente? Debería ser recto como eso. Está hueco, por ejemplo. El extremo coronal está hueco. Y porque está hueco, entonces de arriba no se desgasta, pues por está. Empieza a hundir. ¿Sí? Ahora vamos a ver ese caso. ¿Qué ven de lado? Está más corta, ¿no? Está más corto. El diente que vemos afectado abajo Está más corto. Tiene la raíz de los demás dientes y la raíz. Y aparte de eso hay una radiolucidez, ¿sí? Sí. Sí. Una radiolucidez. ¿Qué quiere decir? Que hay una enfermedad periodonto a nivel del cuerpo, de la parte media del diente. Periapical o periradicular, ¿dónde? En la raíz. Y cuando hablamos de una enfermedad infundibular o coronal, de la parte oclusal, o sea, del extremo donde hace contacto. ¿Cuál será entonces aquí? ¿Una enfermedad qué? Tiene enfermedad periodontal, tiene enfermedad periodontal, tiene enfermedad periradicular y aparte es una fractura. Y tiene diastemas, todo lo que uno encontrado. Pero entonces seguimos. Y entonces aquí hay todo esto ya no les voy a mostrar, pero miren lo que se sacó. Ahí está. ¿Sí cuadra con la imagen? Sí. ¿Se acuerdan que había un diente que estaba desgastado? Aquí la raíz estaba redondeada, ¿sí? Y por dorsal se veía la fractura, miren. Este es el pedacito que queda hacia medial, y este es el lateral. Esto es lo que se sacó el pobre caballo. Muchos años vivió así. Los pobres caballos de los días.